Hola, en este video vamos a ver un tema de polinomios llamado teorema del resto. Para entender el teorema del resto, vamos a hacer una rememoración de la división de naturales, es decir, números naturales y positivos, en la cual podemos decir que pueden darse dos casos. Primero, que la división sea exacta, el resto nos da 0, o caso contrario, que no sea exacta, el resto es distinto de 0. Vamos a recordar que si divido un número P en un número Q, P se llama dividendo, Q se llama divisor. Nos va a dar como resultado un número C llamado cociente y un resto. Por ejemplo, si tengo 10 dividido 3 me da cociente 3, resto 1. La división no es exacta, el resto es igual a 1 y no 0. Si divido 9 en 3 me da cociente 3, resto 0. División exacta. El resto es igual a 0. Ahora bien, ¿por qué es importante recordar esto? La respuesta es que nos permitirá entender qué es lo que hacemos con el teorema del resto y para qué nos va a servir. Primero que nada, este teorema nos da justamente el resto de una división de polinomios que cumplen con cierta condición. Recordar siempre que solo da el resto, no el cociente. Esto es muy importante. La condición que se debe cumplir es que el divisor tenga la forma x menos a, con solamente multiplicado por 1 y elevado a la 1 la variable x, y siendo a un número real. Por ejemplo, una x a la 1 menos 2, a vale 2. X menos un medio multiplicado por 1 no se escribe, exponente 1 tampoco. A es igual a un medio. X más 3, a es igual a menos 3. Cambia el signo. Ahora bien, ¿cómo funciona este teorema? Quedará claro con un ejemplo. Dado un polinomio cualquiera, p de x, al que vamos a dividir por otro q de x, que cumple con la condición ya mencionada, condición del teorema, que q de x es igual a x menos a, con a un número real. Recordar que p de x dividido en q de x nos va a dar un polinomio cociente de x y un r de x. El teorema no nos permite saber el cociente, solo obtendremos el resto de la división. Ahora, el teorema nos dice que se cumple que el polinomio evaluado en a nos da el resto. Es así de simple. Con un ejemplo quedará más claro. Recordar que p de a significa el polinomio evaluado en a y r es el resto de dividir p de x en q de x. Ahora vamos con el ejemplo. Dado el polinomio p de x igual a x cubo menos 7x menos 6, calcular el resto cuando lo dividimos por los siguientes polinomios. q1 de x, x menos 2, q2 de x, x cuadrado menos 3, q3 de x, x menos 1, q4 de x, 2x más 1, q5 de x, x más 1. El primer paso será siempre analizar si se cumple la condición necesaria para poder aplicar el teorema. El polinomio divisor tiene la forma q de x igual a x menos a, con a un número real. Analizaremos uno a uno los divisores del ejercicio. Para a, q1 de x igual a 1 por x a la 1 menos 2. A es igual a 2. Cumple la condición. Para el punto B, q2 de x es igual a x cuadrado menos 3. No cumple la condición porque x está elevado al cuadrado. Para q3 de x tenemos que es igual a x más 1. A es igual a menos 1. Cumple la condición. Q4 de x es igual a 2x más 1. No cumple la condición porque x está multiplicado por 2.
Para Q5 de x tenemos x más 1, a es igual a menos 1, cumple la condición del teorema. Ahora bien, el teorema nos decía que al realizar la división P de x dividido Q de x con Q de x igual a x menos a, importante, el resto de la misma sería R de x igual a P evaluado en a. Entonces, para nuestro ejemplo, tenemos como dividendo P de x igual a x cuadrado menos 7x menos 6. Para el punto A tenemos Q1 de x menos 2. O sea que a es igual a 2, cambia el signo. El resto de x será el polinomio p evaluado en 2. Es decir, que en vez de x vamos a colocar el 2, que vale a 2 al cubo menos 7 por 2 menos 6. Y nos va a quedar 2 al cubo 8, 7 por 2 14, más por menos menos 6, menos 14 menos 6 menos 20, 8 menos 20 menos 12. Para el punto B dijimos que no se puede aplicar el teorema. Para el punto C tenemos que Q3 de x es igual a x menos 1, con a igual a 1 se podía aplicar el teorema. Tenemos que el resto de x será igual, o sea, el p de r de x será igual al polinomio p evaluado en a, que vale 1. O sea que nos quedará 1 al cubo menos 7 por 1 menos 6. Que nos va a quedar 1 al cubo es 1, 7 por 1 7, negativo, menos 6 me va a quedar menos 12. O sea que el resto me da menos 12. Para el punto D no se puede aplicar el teorema. Para el punto E, Q5 de x más 1 se podía aplicar con a igual a menos 1. O sea que el resto de la división será p evaluado en menos 1. Menos 1 al cubo, menos 7 por menos 1, menos 6. Esto me va a quedar menos 1. Menos por menos más, 7 por 1 7, menos 6, me queda menos 1, menos 6, menos 7, más 7, 0. El tercer paso sería el análisis de los resultados. Este paso dependerá del tipo de ejercicio o problema que se esté realizando. Esto es muy importante. Dependerá del tipo de ejercicio o problema que se esté realizando. Pero como dijimos antes, si una división tenía resto 0, era exacta, caso contrario no lo era. Así que para las divisiones que hicimos, para el ejercicio que hicimos, tenemos que en A el resto era 2, no es división exacta. En C el resto era menos 12, no es división exacta. Y solo para el punto E, R de x era igual a 0, es una división exacta. Esto nos va a servir en el siguiente video para analizar cuándo nos conviene aplicar una división y nos servirá más adelante para el gráfico de funciones polinómicas y también para temas como límites que se verá más adelante. Un saludo a todos.